sabemos que no debes estar preocupado o temeroso, acumular o atesorar cosas, porque un poder imbatible e invisible se encuentra en las afirmaciones que los seres humanos pronuncian para proveer cada necesidad. No obstante, es necesario decirte que la palabra no actuará a menos que creas en él. Si comienzas a creer en el poder de Dios, entonces todas las cosas serán posibles. Resulta difícil para los seres humanos creer en este poder, porque han tenido una educación total en desconfianza. Se supone que la cumbre de la sabiduría es la frase: solo creeré en lo que puedo ver. Vivimos en un mundo superficial, donde se cree que todo simplemente sucede. No acabamos de entender que lo contrario a todo lo que sucede sin razón es que todo tiene una causa, que somos nosotros mismos quienes accionamos la maquinaria que origina lo bueno o lo malo en nuestro entorno. No somos conscientes de que esas palabras y pensamientos son como una carga de dinamita y que deben manejarse con mucho cuidado, con sabiduría y entendimiento. Arrojemos hacia afuera al éter las palabras de ira, rencor e incluso la lástima. Después de eso, podremos preguntarnos por qué la vida es tan dura. Evitemos jugar con la fe, tengamos plena confianza en el poder invencible de Dios y no estemos ansiosos por nada. Pero en todo, apoyémonos en la oración y la gratitud, que permiten que nuestras demandas lleguen hasta Dios. ¿Acaso hay algo que sea más sencillo o efectivo? La ansiedad y la rutina se han convertido en hábitos. En el subconsciente se han cimentado viejas formas de pensamiento que persisten como percebes adheridos al casco de un barco. Así como ese barco se coloca en un dique seco de vez en cuando para arrancarle los percebes, así tus percebes mentales deberán ser eliminados. El dique seco representa una maravillosa oportunidad. Conocí a una mujer que toda su vida había tenido miedo, sobre todo en lo referente a las finanzas. Todo el tiempo estaba preocupada por el dinero. Pero se acercó a la verdad y se dio cuenta de cómo se había limitado. De repente inició un gran cambio en su fe. Dejó de confiar en lo aparente y empezó a confiar en Dios para su abastecimiento. Escuchó sus corazonadas en lo referente a su gasto. Si alguna de sus prendas de vestir hacía que se sintiera pobre, inmediatamente se deshacía de ella y conseguía algo nuevo para sentirse opulenta. Aunque tenía poco dinero, daba unas monedas, un diezmo, para buenas obras. Ella misma se rodeaba con nuevas vibraciones. En poco tiempo, las cosas comenzaron a cambiar a su alrededor. Una conocida vieja amiga de su familia, y que no le debía nada, le dio $1,000. Unos meses después, le llegaron otros 1,000. De esa manera, una gran puerta de abastecimiento se abrió para ella y entraron muchos miles más. Había encontrado su suministro invisible del Banco Universal. Había buscado a Dios solo por su suministro, y entonces los canales se abrieron. Lo importante es que había desechado toda preocupación sobre el tema dinero. Logró establecer en su subconsciente la total seguridad de que su abastecimiento provenía de Dios, y jamás le faltaría nada. El ser humano es el instrumento por medio del cual la inteligencia infinita actúa. En él se manifestará como éxito, felicidad, prosperidad, salud y su propia perfección, a menos que el miedo y la ansiedad provoquen un cortocircuito. Ve al circo si necesitas ejemplos de fe valerosa. La gente que trabaja ahí realiza actos que aparentemente son imposibles porque creemos que lo son, y sin embargo, somos testigos de cómo lo logran. La fe implica que puedas visualizarte recibiendo todo lo que deseas. Te daré la tierra que alcances a ver. Jamás podrás hacer una cosa en la cual no te sientas a ti mismo haciéndola, ni ocuparás un sitio en el cual no te visualices ocupándolo. Yendo más lejos, puedo decir que ni siquiera es suficiente visualizarlo o hacer una imagen mental. Este es un proceso mental y frecuentemente da resultados insuficientes y limitados. Debe ser una realización espiritual, un sentimiento en su vibración que ya está presente, que es totalmente real. Quedé muy impresionada con la historia de un gran deportista que fue el atleta más grande de todo el mundo y que entrenaba en una hamaca. Según supe cierto día, él se encontraba recostado en su hamaca, adormecido por el sol. Entonces apareció su entrenador y a punto de derramar las lágrimas le dijo: «Jim, por el amor de Mike y tu país, levántate, sal de esa hamaca y haz algo». Jim, abriendo un ojo, le contestó: «Precisamente estaba pensando en eso. Incluso iba a mandar a buscarlo». «De acuerdo», dijo el entrenador. «¿Qué es lo que quieres que haga?».
En primer lugar, le dijo Jim, quiero que dibuje, a partir de aquí, una marca a 25 pies en la tierra. El entrenador lo hizo así. ¿Y después qué?, le preguntó el entrenador. Eso es todo, le dijo Jim, y cerrando sus ojos, se volteó despreocupado. Pasaron por lo menos 5 minutos, y el atleta abrió los ojos y miró las marcas durante unos cuantos segundos, y entonces volvió a cerrar los ojos. ¿Cuál es la idea?, le gritó el entrenador. ¿Qué es lo que haces? Jim lo miró con reproche y contestó. Estoy practicando el salto de longitud. Él hacía todo su entrenamiento en una hamaca, viéndose a sí mismo realizando el salto de longitud. Sin la imaginación las personas padecen penurias y limitaciones. Podrás trabajar con mucho ahínco en lo externo y a pesar de eso no conseguirás nada si no tienes visión. La visión significa que ves claramente la dirección que quieres tomar. Fija tu mirada en la meta. Todas las personas que han logrado hacer grandes cosas lo han hecho así. James J. Hill, quien extendió la línea del Gran Ferrocarril del Norte, afirmó que antes de que un durmiente fuera colocado, escuchaba en su oído interno el rugir de los trenes y el sonido de las máquinas trabajando. Había muchos obstáculos que superar, pero su visión era clara y estaba muy arraigada en él. Además tenía algo a su favor. Su esposa tenía fe en él. Decía que para hacer un sueño realidad se necesitaban 2. Cuando Henry Ford hablaba de su suegra, decía que ella había sido una buena mujer. Ella creyó en mí. En el momento en que 2 de ustedes se pongan de acuerdo, se logrará. Otros creerán en ti, si tú crees en ti mismo. El poder de Dios se encuentra a tu lado cuando crees en ti. Gracias a eso, el miedo y la preocupación son arrojados muy lejos. Armoniza con la vibración de la confianza. Esta es la máxima de una persona intuitiva. Cada acto es realizado bajo la guía divina y una corazonada nunca se equivoca, por eso siempre aparece en el lugar correcto y en el momento preciso. A pesar de esto, frecuentemente se necesita de mucho valor para seguir un presentimiento. Tomemos como ejemplo a un vikingo, quien valerosamente navegó por mares desconocidos. Claude Bragdon dice, vivir intuitivamente es vivir en la 4ª dimensión. El camino mágico llevó fuera de las tierras de Egipto a los hijos de Israel, fuera de la casa de la esclavitud. Este tema es muy importante. Jamás comentes una corazonada con alguien que siempre usa la razón. Solamente con los que tienen oídos para escuchar, permíteles conocer a dónde te lleva o los puede llevar y enséñales la obediencia inmediata. Cualquier cosa que necesites de Dios, Él te la dará. Esto es real para cada quien. Pero si no hemos recibido las bendiciones de la vida, se debe a que no hemos pronunciado nuestras afirmaciones o no tenemos las palabras adecuadas. La Biblia enseña la ley espiritual. Debemos conocerla y utilizarla en cada momento para accionar la maquinaria de las afirmaciones y las manifestaciones en acción. Cada una de las máquinas deberá ser afinada y engrasada para mantenerla en perfectas condiciones. La fe activa y la esperanza sustentan a la máquina de la palabra para que funcione adecuadamente. Estas afirmaciones la mantienen bien engrasada y trabajando. Cuando rezo, sé que ya lo tengo. No debes estar preocupado por nada. Permanezco tranquilo y contemplo la salvación del Señor. No restrinjo al Santo de Israel. Actuar es manifestación. Cuando rece, hágalo lleno de alabanzas y gratitud. Mucha gente reza llena de odio y enojo. El otro día, una mujer me escribió diciéndome, acabo de tener una excelente charla con Dios y solo le dije lo que debo hacer sobre Él. Ella tenía la costumbre de mandar a las personas que estuvieran cerca de Él y mirar a Dios como si se tratara de alguien que podría intimidar para que hiciera algo por ella. Dios es la inteligencia suprema, se encuentra en nuestro interior y somos los canales por los cuales Él se expresa a sí mismo. No debemos resistirnos a sus designios, mantenernos en armonía, tranquilos y esperar que nuestro bien se presente. Dios es el dador, nosotros somos los receptores. Él debe abrir los canales. Podemos ver que realmente hay una técnica adecuada para rezar. Dios sabe cuál es el camino correcto, su camino, no nuestro camino. Desde que haces tu solicitud, la inteligencia infinita ya sabe cómo cumplirla. Si decides la forma en que tu oración será contestada, habrás bloqueado el canal diseñado divinamente para ese propósito. Por eso, sueles decir, mis oraciones jamás son atendidas. Debemos aprender una técnica y enviar nuestra oración que es sincero deseo. Nos libramos de toda preocupación o engaño cuando decimos, si esto es parte del plan divino, lo aceptaré.
Si no es así, recibiré equivalentemente de una manera perfecta por la gracia. Tenemos que ser muy cuidadosos para no imponer algo que no esté contemplado divinamente. Debemos ser conscientes de que mientras estemos unidos con el poder de Dios, nada puede vencernos. Los caminos de Dios son insospechados, sus métodos seguros. Los Salmos 23 y 121 son dos de los más extraordinarios. Ambos provocan un sentimiento de total seguridad a quien los lee. Fueron escritos por alguien que había experimentado el funcionamiento de la ley espiritual. Dios que está en nuestro interior nos protege, guía y provee cuando le tenemos absoluta confianza. La mayor parte de la gente permite que ese amor desaparezca por el miedo a la pérdida. Toman innumerables precauciones en lo externo, pero no confían en el amparo del ojo que vigila a Israel. Pon bajo el resguardo de la ley de la protección divina cualquier cosa que ames. Lo más importante para que tengas una demostración es tener fe sin temor. Me presentaré frente a ti y enderezaré los caminos torcidos. Forzaré la entrada, haré pedazos las rejas de metal y separaré las barras de hierro. La Biblia habla sobre estados de conciencia. Las rejas de metal y las barras de hierro simbolizan las dudas, los miedos, el odio y las preocupaciones. Además son fruto de nuestra imaginación y vienen de nuestro pensamiento superficial de creer en lo malo. Conozco una historia sobre una manada de elefantes salvajes que fue acorralada en un cercado. Los hombres que los atraparon no tenían ninguna forma de mantenerlos ahí. Por eso clavaron algunas estacas y pusieron una cuerda rodeando el cercado. Los elefantes creían que no podían salir. Hubieran podido pasar sobre la cuerda y escapar con mucha facilidad, pero tenían la ilusión de que la cuerda los confinaba. Lo mismo sucede con las personas. Las dudas y los miedos son como una cuerda rodeando sus conciencias. Les parece que caminar hacia afuera a un claro pensar es imposible. Para los seres humanos, tener una visión clara es como tener una brújula, pues así saben a dónde van. Deja que tu intuición sea tu brújula para que siempre salgas fuera del bosque. Del mismo modo, una persona sin brújula, pero que escucha su intuición, encontrará el camino que lo sacará de la selva. Incluso será capaz de dirigir un buque en el mar. La intuición le dirá cómo pasar sobre la soga. Resulta asombroso ver cómo las personas han ignorado la habilidad más importante, la intuición. En el camino de los seres humanos siempre hay una guía o enviado. Frecuentemente los guías nos parecen tontos e insignificantes. Alguien que se encuentre totalmente inmerso en el plano material de la razón, los ignoraría en el acto, pero el estudiante de la verdad siempre tiene su oído atento al espiritual. Él sabe que está recibiendo órdenes desde el infinito. La Biblia menciona frecuentemente a la pequeña voz silenciosa. Esta voz no es real, aunque a veces se registran palabras reales con el oído interno. Cuando solicitamos que nos guíen y hacemos a un lado la voz de la razón, estamos invocando sutilmente el abastecimiento universal de todo el conocimiento. Cualquier cosa resulta fundamental para saber de qué forma se revelará. Algunas personas nacen naturalmente intuitivas y siempre están en contacto con la inteligencia universal, pero solo tomando una afirmación podemos contactar al superconsciente. La oración es como una llamada telefónica a Dios. Y la intuición es Dios llamándote a ti. Muchas personas tienen su línea ocupada cuando Dios los llama y no reciben su mensaje. Cuando estás deprimido, furioso o resentido, tu línea está ocupada. ¿Has escuchado alguna vez la expresión, estaba tan furioso que no veía nada? Podemos agregar, estaba tan furioso que no oía nada. Los sentimientos negativos sofocan la voz de la intuición. Cuando estés deprimido, molesto o resentido, pronuncia una afirmación de verdad. Eso te ayudará a salir del bosque de la desesperación y restricción, porque quien rece en el nombre del Señor encontrará la libertad. La salida existe, muéstrame el camino. Debemos dejar que la inteligencia infinita solucione nuestro problema a su manera. Para lograr eso, hay que dejar de planear, diseñar y hacer proyectos. El poder de Dios es sutil, callado e invencible. Aplana montañas, rellena valles, y no sabe lo que es la derrota. Lo que nos corresponde es disponernos para recibir sus bendiciones y seguir a donde nuestra intuición nos guíe. Ahora, la inteligencia infinita tiene el derecho de paso.